Tengan ustedes un cordial saludo. Estamos en el programa Diálogo con los Medievales. Me encuentro con el profesor Gonzalo Soto y quien les habla, José Andrés Quintero. Ay, José Andrés, bienvenido pues a este diálogo. Muchas gracias. Aprovechando que por el día de hoy voy a tomar el puesto de Memo Ángel, a comenzar a hablar un tema que me ha llamado siempre la atención, sobre todo desde que lo había leído en un texto suyo sobre las 10 aproximaciones al medioevo. Termina el libro hablando sobre la Nueva Edad Media. Yo quisiera que habláramos un poquito sobre eso. Sobre la nueva. Bueno, en realidad la categoría Nueva Edad Media es una categoría que de alguna manera yo he tomado prestada de Umberto Eco. O sea, no recuerdo hacia qué año, incluso antes de publicar pues su primera novela, El nombre de la rosa, Sí. Eco había escrito un ensayo en colaboración con otros, y a el libro le dieron ese nuevo nombre, La Nueva Edad Media. Y el ensayito de Eco, pequeño, corto, pero sustancioso, se intitulaba así: La Nueva Edad Media ha comenzado ya. Entonces de ahí, dijéramos, genealógicamente, es donde yo he tomado la categoría. Eso a muchos historiadores ¿No les ha gustado? no les ha gustado, porque hacer esas, entre comillas, analogías, para muchos, por ejemplo, para el historiador inglés Malcolm Dees, que es tan conocedor de la historia colombiana, hacer analogías entre el pasado y el presente es, pues para decirlo de alguna manera en lenguaje cotidiano, es una necedad, y fuera de eso perder el tiempo. Y desde esa perspectiva, pues aproximaciones en términos analógicos a la Edad Media y a la Nueva Edad Media carecería de sentido. Sin embargo, yo le veo sentido incluso como posibilidad conceptual, como posibilidad especulativa. Sí, porque incluso uno lo podría mirar como a nivel de interpretación. Exacto. No en el sentido de Edad Media como oscurantismo, que es la tradición positivista, esa perspectiva, sino como a nivel de otro tipo de riqueza, incluso para entendernos a nosotros mismos. Claro, y Eco advierte que son analogías, es decir, que no son identidades, y que en ese sentido él no está planteando que estamos repitiendo el mundo medieval, pero sí que podemos encontrar a través de esas analogías lo que tú acabas de decir, una posibilidad de entendernos, no solo dijéramos históricamente, sino también mentalmente, aunque él no emplea pues esa categoría de historia de las mentalidades, pero de alguna manera todas las analogías están yendo un poco por esos imaginarios que en una u otra forma circularon en el medioevo y que analógicamente están circulando entre nosotros. Sí. Entonces, en ese contexto también es un poco el intento de Eco para mostrar frente a los positivistas, a los ilustrados, aquellos que piensan que de alguna manera la historia va linealmente y teleológicamente hacia un progreso, en donde encontraremos algo así, gracias a ese progreso, la libertad de los derechos humanos. Pues Eco también de alguna manera cuestiona esa manera lineal, positivista, ilustrada de pensar la historia, y plantea en una u otra forma que la historia también, en una u otra manera, puede observarse en otras anterioridades, a pesar de la cronología y la distancia, que hacen que algunas cosas no es que se repitan, pero analógicamente vuelven a circular. Sí, porque es que incluso, es decir, sí, se rompería como ese tipo de esquema. La Edad Media, incluso por lo que yo recuerdo, cuando era más peladito y en las clases de historia nos enseñaban que el medioevo fue una etapa superada por la luz de la razón, por la ciencia, el progreso, pues todo eso que nos iban dando y las implicaciones que iban trayendo. Yo he encontrado, por ejemplo, que a nivel de literatura contemporánea hay, digamos, como un replanteamiento de lo que vendría a ser ese medioevo. Umberto Eco es un ejemplo con El nombre de la rosa.
tendría uno encontrar eso. Y no solo pues Umberto Eco, hay quienes han ubicado muchas de sus novelas en el mundo medieval, pues por dejar de lado a Walter Scott, por dejar de lado a Víctor Hugo, por dejar de lado la novela gótica, sobre todo El Castillo de Otranto. Sí. Por ejemplo, Thomas Mann, en una u otra forma, tiene, dijéramos, novelas en el mundo medieval. Hermann Hesse tiene también novelas ubicadas en el mundo medieval. El juego de los avalorios, por ejemplo, es una reconstrucción de lo que sería un monasterio medieval, en términos no medievales, pero sí ubicado en el mundo medieval, etcétera, etcétera. O sea, de nuevo el mundo medieval ha dado materia para temas literarios. Todo el ciclo del rey Arturo, John Steinbeck, o como se pronuncie, también dijéramos ha construido. Ha habido también puestas en escena de ese mundo medieval a través del ejercicio cinematográfico, por ejemplo, Excalibur, o por ejemplo el Decamerón de Pasolini, o los cuentos de Canterbury de Pasolini, pues la realización cinematográfica de Pasolini. Y además de realizaciones cinematográficas, se han construido también juegos, un poco, dijéramos, a partir del Señor de los Anillos, que de alguna manera la realización cinematográfica, pero también, dijéramos, la posibilidad de formar rompecabezas, de formar juegos con base, dijéramos, en los textos de Tolkien, también dijéramos, ha proyectado el medioevo en una especie de neogótico, si se puede decir así, hablando del Señor de los Anillos. Y también quienes no han leído el texto, pues las tres puestas en escena en términos cinematográficos, pues han podido, dijéramos, ver esas analogías en que hoy, en una u otra forma, también volvemos a revivir muchas experiencias medievales. En esa perspectiva, no solo, dijéramos, desde el ángulo literario, sino también desde el ángulo cinematográfico, el mundo medieval vuelve a ser visitado, vuelve a ser reinventado, vuelve a ser analizado, vuelve a ser punto de referencia. Y no hablemos pues de los estudios históricos, pues, tanto de las mentalidades como de los imaginarios. Ahora en la celebración pues de los 800 años del Mío Cid, pues obviamente estamos volviendo a mirar qué eran esos caballeros medievales, qué eran esos cantares de gesta, y eso no como, dijéramos, mera erudición, sino como algo que de alguna manera nos identifica a nosotros en nuestro porvenir y en nuestra, dijéramos, situación contemporánea. Sí, porque incluso yo recuerdo que en el caso del Señor de los Anillos, que en la novela queda, digamos, de una manera más directamente señalada. En la película, creo yo que por cuestiones de extensión, una película de 9 horas no se la aguanta nadie. Exacto. Pero, por ejemplo, estaría la figura de Aragorn, que es una figura que finalmente aparece como un rey taumaturgo. Sí. Pienso yo que hay, digamos, un atractivo muy llamativo en ese caso. Lo que tú mencionas, Andrés, de los reyes taumaturgos, en primer lugar, hay un bellísimo texto, de seguro tú lo has leído, son los reyes taumaturgos de Marc Bloch, el célebre, tal vez el primer, dijéramos, historiador que de alguna manera rompió con ese paradigma ilustrado, positivista, de ver en el medioevo, pues, dijéramos, la figura más grande. Cuando Marc Bloch, él era francés pero de origen judío, tiene unos textos sobre la sociedad feudal estupendos, tiene otros textos de cómo terminó la esclavitud, y tiene ese texto de los reyes taumaturgos, donde en una u otra forma la aparición de un rey o la coronación de un rey no solo era un ejercicio económico, político, social, con todo lo que eso implicaba, sino que el rey tenía taumaturgia, es decir, el rey tenía poderes maravillosos, incluso tocar su manto era una posibilidad de ser curado.
en una relación, dijéramos, taumatúrgica, casi que milagrosa, y dado que el rey en una u otra forma era visto como el enviado, el mensajero de Dios, entonces contactar al rey y dijéramos pedir ese elemento de la curación taumatúrgicamente, establecía un triángulo entre el rey, Dios y el dijéramos peticionario. Entonces yo creo que en el Señor de los Anillos está muy presente, dijéramos, esa manera medieval de pensar el rey en términos taumatúrgicos, en términos maravillosos, en términos de admiración, en términos de regocijo. Obviamente que todo poder es poder. En ese contexto también en el Señor de los Anillos aparece ese otro elemento, pues la guerra, la crueldad, el enfrentamiento para efectos del dominio de territorio, las expansiones, dijéramos, territoriales, incluso las máquinas, entre comillas, bélico-militares que se inventan para efectos de esas expansiones políticas. Pero esa figura es muy importante porque conecta con un estudio, dijéramos, histórico, el de Mark Bloch, y por otra parte, en una u otra forma, la salud siempre ha sido una experiencia límite para todas las culturas, o sea, no solo para el medieval, sino para nosotros hoy, hombres del siglo XXI, a pesar de todas las tecnologías, pues llega un momento en que la tecnología como que agota sus posibilidades y uno experimenta la salud taumatúrgicamente, vía oración, vía, dijéramos, entre comillas, medicinas alternativas, espirituales. Entonces un poco eso también en El Señor de los Anillos, esa es una analogía que podemos, dijéramos, establecer como la medicina no ha perdido su carácter taumatúrgico y aunque ya no es el rey el que opera taumatúrgicamente, pues nos hemos inventado otros elementos taumatúrgicos para manejar la salud en medio, dijéramos, de la estupenda tecnología que tenemos. Sí, porque incluso me acordaba también cuando hacías mención del mundo industrial, lo que es la máquina de la guerra, la figura de Saruman, uno de los magos que se vuelve nigromante, pues se deja persuadir por los poderes, ejerce, digamos, como una mezcla de teratología, pero también, digamos, de esa forma industrial de producir maquinaria de muerte. Creo que como que hay una crítica también a la modernidad en ese sentido. Y yo creo que si uno conecta lo que acabas de decir, por ejemplo, con el ciclo del Rey Arturo, la realización cinematográfica de Excalibur, aparece también el paradigma de Merlín y aparece también el paradigma de Morgana. Y claro, en términos, dijéramos, muy, bueno, yo no diría yo no sé si superficiales, pero sí casi que inmediatos, pues Merlín es el que de alguna manera conoce los secretos de la naturaleza, conoce los secretos de las hierbas, conoce los secretos de los ensalmos, conoce los secretos del dragón, conoce los secretos de la tiniebla, conoce los secretos de la luz, conoce los secretos del rayo, conoce los secretos de Excalibur, pero en función, dijéramos, de introducir la paz, en función de introducir de alguna manera la convivencia, eso que en una u otra forma significa, dijéramos, en el ciclo del Rey Arturo, Camelot, pues el reino pacífico, el reino donde en una u otra forma todos caben, en donde se maneja, dijéramos, el poder a través de la mesa redonda y por lo tanto de la participación, la igualdad, en cierta manera que todos tengan las necesidades satisfechas, pero dijéramos aparece lo otro que es Morgana, Morgana teniendo, dijéramos, incluso robándole los poderes a Merlín, pues los aprovecha para lo otro, para establecer el hambre, para establecer la guerra, para establecer un reinado que nada tenga que ver con la propuesta de Merlín, de alguna manera, incluso dijéramos visualmente en la película Excalibur, Merlín queda casi que arrinconado y, entre comillas, botado al cajón de la basura, y en ese contexto también aparece el ideal del Santo Grial, el Santo Grial. El ciclo del Rey Arturo, empatado con el Santo Grial,
pues el Santo Grial representa en una u otra forma paz, tranquilidad, serenidad, abundancia, buenas cosechas, buenos gobernantes, buenos guerreros, en donde en una u otra forma todos nos necesitamos mutuamente. Y en ese contexto el no encontrar el Santo Grial, a lo cual Morgana con sus poderes y su hijo Mordred se opone, es también otro simbolismo que puede conectar con el Señor de los Anillos, y lo otro pues del rey taumatúrgico y de, entre comillas, la magia y su penetración en los misterios del universo aprovechada para efectos de máquinas de guerra destructivas, destructoras. Y ahí hay una analogía con el mundo moderno. Yo creo que una de las analogías que uno puede establecer con el mundo moderno es precisamente que la ciencia construye, entonces de alguna manera lo recuerda Merlín, pero la ciencia también se nos ha vuelto un poder diabólico destructor, entonces uno recuerda a Morgana o desde El Señor de los Anillos, los dos que has anotado. Lo que pasa era que en el mundo medieval quien penetraba en los secretos del universo recibía el nombre de mago. Hoy, pues entre comillas, recibe el nombre de científico. Y hay ahí también otra analogía, porque Papini, en uno de sus ensayos Gog y Magog, también había mostrado cómo magia y ciencia, independiente de sus connotaciones epistemológicas, en su funcionamiento están apuntando lo mismo. Sí. Yo puedo ser, dijéramos, mago negro, o yo puedo ser mago blanco. O sea, sí, el conocimiento se vuelve como una espada de Damocles que construye, eso es inevitable, pero también es inevitable que destruya. Y hoy sí que vemos eso pues en términos empíricos, como cualquier instrumento bélico, pues en una otra forma es muy bueno en términos de defensa y todo lo que se quiera, pero también es terrible una bomba atómica. Sí, porque incluso sí, hay que ver que por ejemplo en gran medida ese tipo de discurso de carácter científico establece esas relaciones verticales, desde que se habla de sujeto a objeto, objeto de estudio, objeto dominado, pues hay digamos como ese elemento cargado de violencia. Son experimentos un tanto curiosos como los que menciona Sábato en Hombres y Engranajes, poner a medir la salivación de un perro ante un trozo de carne con o sin electrocutación, cosas por ese estilo, que uno podría decir que son las teratologías. Lo que tú dices es muy cierto, por ejemplo, eso que trae Sábato, o pues el elemento ahora de ese detectador de mentiras o de verdades, pues eso tortura, en una u otra forma. Entonces son los monstruos de la contemporaneidad, y no hablemos pues de las experiencias de regímenes políticos para efectos de lavar el cerebro o para efectos de implementar determinadas torturas en términos incluso médicos y fisiológicos, a la que pues nos hemos tenido que enfrentar. Y yo creo que eso, como dice Bauman, y yo creo que ahí hay una analogía con el mundo medieval, seguimos en un holocausto subterráneo, es decir, ya no estamos persiguiendo a los judíos, pero obviamente judíos y pogroms están a la hora del día en todo el mundo contemporáneo, como en el mundo medieval. El anticristo, había que ver el anticristo, pues hoy, si no era en el judío, era en el árabe, si no era en el árabe, era en el hereje, si no era en el hereje, era en el papa, si no era en el papa, era en los obispos corruptos, si no era en los obispos corruptos, era en el hada morgana, si no era en el hada morgana, de alguna manera era en los comerciantes, que en una u otra forma, dijéramos, ganaban y eran usureros. Entonces, claro, esa condición humana, independiente de uno estar ubicado en el mundo medieval o en el mundo contemporáneo, yo creo que es casi que de la esencia humana, un poco habitar. Es que las experiencias límites de la condición humana
en todas las culturas han sido asumidas, el mal, el dolor, la enfermedad, la guerra, la muerte, y eso obviamente viene contrastado en el mundo medieval por redención, salvación, Salvador, Mesías, etcétera, etcétera, como hoy también hablamos de salvación y de redención y de Mesías, un poco en términos seculares, pero siempre desde ese contexto de como que la contrariedad mueve la historia, construimos destruyendo, en la muerte está la vida, en la vida está la muerte, y eso contacta pues con ese célebre fragmento heraclíteo, pues como el pólemos, que no es la guerra pues en el sentido bélico militar, sino la contrariedad, lo mueve todo. Sí. Y desde esa perspectiva, esas analogías, la tortura. Uno piensa que la tortura, entre comillas, sería un invento de la Inquisición medieval, pero cuando a un perro lo ponen a salivar ante la carne con choques eléctricos, el ejemplo que tú traes de Sábato, obviamente ese es un elemento con todo lo que se quiera, magníficamente, con seguridad de consecuencias múltiples para efectos de una teoría de los reflejos o lo que se quiera, pero sin embargo estamos torturando a través de choques eléctricos. Es que obviamente la salivación cambia, pues, es decir, no es necesario ser un perro para descubrirlo. Para descubrirlo. Sí. Y creo que no es necesario tampoco saber que si le ponen o no choques eléctricos, uno incluso humanamente saliva de otra manera. San Agustín tiene una frase que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. No castigar es el mejor castigo. Sí. decía San Agustín. Él lo decía un poco porque recordaba sus tiempos de estudiante, donde la regla viene, la regla va, donde dijéramos las expulsiones iban, las expulsiones venían. Entonces él recuerda muy dijéramos tétricamente esos momentos de la disciplina escolar, esos momentos de la regla. En la época mía a la regla la llamaba mi rector la manzaguapos. Entonces, claro, esa experiencia de San Agustín me parece que era una manera de responder a eso que en una u otra forma la humanidad siempre sigue produciendo, la tortura, para efectos de alguna manera generar esto o aquello. Y San Agustín sabiamente dice que el mejor castigo es no castigar. Yo a veces pongo un ejemplo muy sencillo, entre comillas, un estudiante de esos pues que no le presenta a uno trabajos, que no le va a clase, que no participa en la clase, uno le pone un 5. Obviamente ese 5 para él es el castigo, creo yo, más terrible, aunque haya ganado la materia y no se desvirtúe, dijéramos, su hoja de vida. Sin embargo, yo creo que para él un 5 debe ser una tortura, pues, pacientemente colocada, pero un poco en la tónica de San Agustín. El mejor castigo es no castigar. Entonces, esa tesis de San Agustín, yo creo que sería una buena manera de responder un poco también a analogías con el mundo contemporáneo. Qué hacer con el criminal, qué hacer con el delincuente, qué hacer hoy pues que nos invaden tantos elementos de crueldad en todo sentido, cómo manejar esos líos. La propuesta de Agustín un poco es esa, claro que es una utopía, pero en una u otra forma, dijéramos, disparar el castigo hacia la no tortura, disparar el castigo hacia nuestras, dijéramos, máquinas experimentales, etcétera, etcétera, que nos hemos inventado los humanos cada vez con mayor perfección. Sí, es porque forma parte, digamos, esa doctrina de la eficacia. Exacto. Incluso hoy en día se dispara un proyectil con 5 centímetros de margen de error.
Entonces, si se le apuntan a uno en el ojo derecho, le dan en el izquierdo, pero igual le dan a uno. Pero, por ejemplo, una cosa incluso, ya que tocamos también el tema de San Agustín, también podría ser como una cierta pertinencia de estos maestros que sí, por tradición decimos que están en el pasado. Incluso yo estuve también un estudiante de filosofía que me dijo, ¿para qué leer a San Agustín si estamos en el siglo XXI? Pues entonces Sí. no digo nombres para que no lo casquemos en la salida, pero por ejemplo, pensaba yo en el texto que ya habíamos trabajado en una ocasión sobre la felicidad, como hacer, digamos, una especie de lectura de el mundo donde nosotros nos movemos hoy en día, ese énfasis en cuanto a lo material, el consumismo. Pienso yo que uno con estos autores puede encontrar como ciertas herramientas críticas ante esos... Yo creo que lo que tú dices, por ejemplo, una de las posibilidades de hacer resonar un texto como el de sobre la felicidad, el de Vita Beata de San Agustín, es ese, San Agustín, pues recordemos la esencia del de Vita Beata. Hay una parte en donde se discute en última instancia qué es el hombre y se llega pues a la tradicional manera grecorromana cristiana. El hombre es alma y cuerpo, por lo tanto tiene que tener satisfechas sus necesidades espirituales, por ejemplo, dedicarse a la filosofía, dedicarse a la práctica de la virtud, pero también tiene que tener satisfechas sus necesidades materiales. Luego viene una parte en donde incluso San Agustín da a entender que así como hay un banquete para alimentar el cuerpo, también debe haber un banquete para alimentar el alma, y ese banquete para alimentar el alma, por ejemplo, es buscar la sabiduría o practicar la virtud. Entonces la segunda parte reflexiona mucho sobre la virtud como término medio, reflexiona mucho sobre la virtud como frugalidad, reflexiona mucho sobre la virtud como moderación, que es una idea pues muy griega, muy romana. Es la moderación, nada en demasía, la mesura, no caer en la ibris, en la inmoderación, en la desmesura. Y finalmente, pues claro, ya en la opción cristiana de San Agustín, ese practicar la virtud gozando de Dios, pues es lo que nos hace felices, y termina con esa célebre expresión, el frui, el gozo de Dios, en donde en una u otra forma está la plenitud que siente el que comienza a gozar de Dios, pues que reparte esa alegría espiritual a través del diálogo, a través de la escritura, y obviamente en ese contexto hace también un ejercicio público de la razón, comunicando esa alegría. En Radio Bolivariana, el doctor Gonzalo Soto Posada, en diálogo con los medievales. Hoy estamos en una época en donde ya no somos ni siquiera productores, somos consumidores. Sí. Y además de ser consumidores, las necesidades, entre comillas, que Agustín llamaría de satisfacción de lo que en una u otra forma materialmente necesitamos, pues se han multiplicado, dijéramos, al infinito. Y yo creo que ahí San Agustín nos pondría un interrogante, que cuál sería lo necesario para vivir en el mundo de hoy, en términos, dijéramos, de consumo. Tenemos que mimarnos, de acuerdo. San Agustín no desprecia para nada el mimo en términos, recuerden que el cumpleaños lo celebran con un banquete, él mismo hace, dijéramos, el postre, su mamá prepara las viandas. Entonces ahí dijéramos un sentido también de simposio, en términos de bebida, en términos de viandas, en términos de dulce. Pero creo que Agustín nos plantearía hoy, por ejemplo, cómo celebrar un cumpleaños. Magníficas las viandas, magníficas las bebidas, magnífico todo, pero hasta qué punto ese, dijéramos, consumo que nos invade para efectos ya hoy de nuestra celebración de cumpleaños
en donde en una u otra forma, entre comillas, se bota la casa por la ventana, donde de alguna manera los regalos, más que satisfacer necesidades materiales, responden a lo que el consumo en una u otra forma va. Y ya hay logaritmos para efectos de matematizar el deseo de consumo y cómo la imagen va penetrando. Entonces yo creo que San Agustín nos pondría por lo menos un signo de interrogación hasta qué punto uno puede ser consumidor ad infinitum, y eso sí en realidad satisface las necesidades materiales, o lo que hace es despertar más necesidades materiales. Habría ahí desde San Agustín una resistencia ético-estética, sí. Yo no diría política, porque obviamente el capital es capital, pero había una resistencia ético-estética, y un poco lo que alguien ya en un espíritu, dijéramos, agustiniano, pero hecho franciscano, nos diría que para vivir se necesita muy poco, y ese poco muy poco. Sí. Entonces yo creo que no es la pobreza por la pobreza como se ha entendido el franciscanismo, es la resistencia ético-estética, eso que ya Francisco de Asís veía. El dinero es una porquería, y es una porquería porque lo lleva a uno a consumir sin necesidad absolutamente de consumir lo que se necesita. Estuve en el puente leyendo a Graham Greene. Yo creo que para mí es uno de los novelistas, dijéramos, más provocadores que yo he encontrado, y que me llega, dijéramos, mucho, independiente de su conversión al catolicismo, independiente de eso, pero yo creo que un texto como El poder y la gloria, o un texto como El Señor Quijote, independiente del contexto, dijéramos, cristiano en que se desarrolla, plantean un poquito eso, cómo manejar el ruido, cómo manejar las vacaciones, cómo manejar incluso la indumentaria, cómo manejar toda esa demanda de carros, cómo manejar, por ejemplo, en Monseñor Quijote, cómo manejar la relación con la naturaleza, cómo manejar la relación con toda esa propaganda que uno ve en las carreteras, que prácticamente hipnotizan al que está incluso conduciendo, y Graham Greene en una u otra forma, sobre todo en Monseñor Quijote, la escena final termina en un monasterio. Monseñor Quijote ha hecho, dijéramos, entre comillas, una revolución sangrienta, porque vive estragado con esas procesiones donde a la imagen le ponen billetes, y el más rico es el que más billetes le pone a la imagen, y eso lleva después unas bebandas, etcétera, etcétera. Huye, la Guardia Civil le dispara, le da una de las llantas del carro, y Monseñor Quijote pues tiene un accidente. Ese accidente termina en que lo llevan a un monasterio. En la vida práctica es el monasterio de Osera, sí, en donde Graham Greene pasaba buena parte del verano, por su silencio, por su tranquilidad, serenidad. Fue filmada esa escena final en la Catedral de León. Catedral de León. El protagonista es Alec Guinness. Era un actor también muy sensible a todas estas cosas. Entonces yo creo que la escena final termina cuando Sancho, el alcalde comunista de Toboso, dice: ¿por qué será que mientras más hablaba y discutía con Monseñor Quijote y nunca nos entendíamos en términos conceptuales, la amistad y el manejo pequeño de las necesidades nos hacía amorosamente más unidos? Sí. Entonces yo creo que ahí también hay un poco en Graham Greene como un destape de eso que tú llamas el consumo. Uno no puede ser pues escéptico o pues tremendista en ese sentido. Estamos en una sociedad del consumo, estamos en una sociedad que bombardea. Ya han hecho estudios psicológicos para que la propaganda le entre a uno por donde sea. Uno, quiera si o no, comienza
incluso sin darse cuenta, consumir, nos inundan los centros comerciales, etcétera, etcétera. Pero yo creo que Agustín nos llevaría a hacer esa pregunta. Y en última instancia, ¿qué es lo necesario y suficiente para vivir, incluso en medio de una sociedad de consumo? Entonces yo creo que eso que los estudiantes le dicen a uno, pues es algo así como, profesor, ¿cómo leer la Ilíada? Si eso es del siglo IX o probablemente VIII antes de Cristo. Pues son preguntas que a uno lo desconciertan tal vez por la admiración que le suscita un texto como la Ilíada o la Odisea o los Trabajos y los Días, pero lo mismo, ¿por qué leer un filósofo del siglo V o por qué leer los presocráticos, si casi que esos mamotretos pues ya están oxidados? Pero yo creo que ese es el encanto de la historia, que es que nosotros estamos ahí, nosotros estamos en la Ilíada, estamos en la Odisea, y si bien somos irreductibles al paradigma homérico, somos inexplicables sin el paradigma homérico. Pues todavía hablamos del valor, todavía hablamos del héroe, todavía dijéramos al héroe se le hace casi que lo que Aquiles hace con Héctor, unas ceremonias litúrgicas y etcétera, etcétera. Puede ser que uno no comparta eso, pero eso está allá en la Ilíada. Sí, incluso me acuerdo cuando Julio Cortázar en la obra crítica habla de una constante a nivel de temáticas literarias, que tiene que ver la pasión de los personajes. La Ilíada comienza con el canto a la cólera de Aquiles. La cólera de Aquiles. Y esa cólera de Aquiles causa muchas catástrofes. Claro, y además de las catástrofes, recordemos también cómo la peste está, dijéramos, inundando el campamento pues de los aqueos, y Apolo está, dijéramos, muy de alguna manera ofendido porque a Tiresia su sacerdote no le hacen de alguna manera caso. Entonces también entra el problema tan humano de cómo manejar hoy las epidemias, pues, por ejemplo el SIDA, pues independiente de la peste que estaba azotando a los aqueos, hoy el SIDA se nos ha vuelto una peste, y obviamente frente a esa peste hemos implementado un mundo de cosas en todo sentido, pero paradójicamente esa peste sigue rondando, porque es que es también una experiencia límite. Pensábamos que la ciencia había abolido absolutamente las epidemias, pensábamos que la ciencia había abolido absolutamente cosas como viruela, tuberculosis, etcétera, etcétera, y de pronto nos aparece esta cosa tan terriblemente humana y conmovedora como es el SIDA. Y recordemos toda esa última faceta de Foucault, sin saberse qué, porque eso después se llamó SIDA, pero sin saberse qué era eso, Foucault en una u otra forma murió de SIDA, y creo que la única resistencia que le pudo hacer ético-estética al SIDA pues fue ponerse a leer a Séneca. Es decir, volvió a eso que tal vez a veces los estudiantes le dicen a uno, pues ¿para qué leer a Séneca? Pues Foucault muere leyendo a Séneca. Incluso se tiene el pasaje subrayado de las cartas a Lucilio que Foucault tenía en el hospital cuando muere, y era ese pasaje, palabras más, palabras menos, de en última instancia, ¿qué es la muerte? No lo sabemos, pero cuando lo vivamos tampoco lo sabremos. Entonces eso de alguna manera reconfortaba a Foucault en medio de esa experiencia límite, que era esa cosa que no se sabía qué era. Después se supo, casi a los 2 años de la muerte de Foucault se le dio ese nombre, SIDA, y ahora eso está circulando como en el mundo medieval circulaban las epidemias, circulaban las pestes, o por ejemplo la peste bubónica de 1348, 1350. Hoy sabemos que era un bicho pues que venía de la China en las ratas, y nosotros no estamos inmunes frente a ese bicho, cosa que sí lo tienen los chinos. Eso lo habíamos hablado tal vez en un programa. Si uno de esos bichos llega hoy a Norteamérica, no hay nada que hacer.
O sea, no tenemos dijéramos, el antídoto para ese bicho de las ratas de China. Entonces, por eso también hasta esa contingencia tenemos. Si una de esas ratas vuelve a entrar con esos bichos en cualquier país occidental, nosotros no somos inmunes a ese bicho. Entonces eso manifiesta también una de las categorías medievales más inmensas, que es la contingencia, la finitud, la labilidad, la fragilidad humana, expresado en el mito de la caída original. Sí. Hay como una última preguntita, yo creo que ya hasta que se nos acaba el tiempito, sí, pero tiene que ver, digamos, como volviendo otra vez al cuento de la Nueva Edad Media. Hay un rasgo que yo he notado en ciertas producciones de finales del siglo XVIII, siglo XIX en la literatura, sobre todo en relación con el romanticismo. Se podría decir que en cierta forma el romanticismo también juega un papel en esa concepción de la Nueva Edad Media. Yo creo que lo que anotas, Andrés, es fundamental. El romanticismo fue, dijéramos, el primer guarapazo que se le dio a los ideales ilustrados. Sí. Y en términos, dijéramos, llamémoslos así, filosófico-teológicos, Herder fue de alguna manera uno de los que por primera vez esbozó esas tesis románticas. No, la historia no la dirige la razón, la historia la dirige también el pato, la dirige la pasión, la superstición, la religión, la divinidad, de modo que eso no es oscuridad ni es necedad. Inscrita en la condición humana está tanto la vía del logos como también la vía del patos, y en la vía del patos están las creencias, están las convicciones, están las supersticiones, están los ritos, están los mitos, está la manera de las culturas religarse con el más allá, está, dijéramos, la veneración por la muerte, está en una u otra forma el problema del más allá, y eso de alguna manera Herder lo ve como, dijéramos, muy presente en esa Edad Media que los ilustrados habían detestado. Y por otra parte, Víctor Hugo con sus novelas, Walter Scott con su novela, la novela gótica, El Castillo de Otranto, etcétera, etcétera, vuelven a poner en evidencia unos elementos a los que la ilustración en una u otra forma había tirado al cajón de la basura. El enamoramiento, el sentimiento, el ideal caballeresco, dijéramos, no en términos de volverlo a revivir como ideal caballeresco, pero sí como un sentimiento de fraternidad, de solidaridad, algo así como, dijéramos, todos debemos ser caballeros, de la solidaridad, de la fraternidad, y eso no es superstición, eso en una u otra forma forma parte de la condición humana en medio, dijéramos, de la noche, que es, dijéramos, la condición humana. Y por otra parte, en Víctor Hugo, si uno lee Los Miserables, si uno lee Nuestra Señora de París, pues uno va encontrando como aquello que en una u otra forma el mundo ilustrado consideraba como la superstición, el mundo ilustrado consideraba como lo gótico, el mundo ilustrado consideraba como lo bárbaro. El caso de la Catedral de Nuestra Señora de París era una magnífica puesta en escena de la condición humana. El jorobado de Nuestra Señora de París muestra cómo, dijéramos, paradójicamente, el deforme, entre comillas, corpóreamente, es el que de alguna manera da su vida por impedir que el osado, dijéramos, deán de la catedral viole a la gitana. Entonces muestra, dijéramos, cómo lo feo es bello, cómo hay una estética de lo feo, y esa estética de lo feo es lo grandioso que de alguna manera pone en escena, creo yo, entre otras cosas, Víctor Hugo. Entonces yo creo que el romanticismo vía Herder, o el romanticismo vía poetas, o el romanticismo alemán vía Hölderlin, de alguna manera nos está diciendo
hay que habitar poéticamente el mundo, es que el cálculo no lo es todo, es que la precisión no lo es todo, es que lo que ustedes ilustrados han creado ha matado en una u otra forma el espíritu humano en términos del poeta, en términos del habitar místico, en términos del retorno de los dioses, en términos de la pasión, en términos del sentimiento. Entonces también en Hölderlin, pues ese bello poema que después comenta Heidegger, si vale la pena ser poeta en tiempos de penuria, y lo que fundan los poetas se permanece eternamente, en contra, dijéramos, de lo que aparentemente la racionalidad ilustrada había fundado desde la ciencia, desde la racionalidad instrumental, desde los útiles. Pues de alguna manera Hölderlin ya se pregunta qué sentido tiene estas fraguas de Vulcano que nos están inundando por toda parte, y por qué los dioses no nos hablan en medio de ese ruido. Entonces yo creo que si uno va a Hölderlin, o si uno va a Víctor Hugo, o si uno va conceptualmente a Herder, sus ideas sobre la historia, Herder reconoce que el sentimiento, la pasión, la superstición, la experiencia divina, el más allá, la muerte asumida no asépticamente, dijéramos en términos simple y llanamente de nací para morir, sino la muerte asumida como una vivencia ritual. Todo eso que el mundo medieval había en términos de ritos, en términos de música, en términos, dijéramos, de experiencia religiosa, vuelve a ser reivindicado como punto de referencia. Entonces yo creo que el romanticismo, y empatándolo un poco con la tesis con que habíamos comenzado de la nueva Edad Media, el romanticismo no es que vuelva al medioevo, pero de alguna manera dice eso que el medioevo nos ha planteado como, dijéramos, una experiencia de la condición humana, que es lo religioso, lo pasional, el sentimiento, la relación con lo divino, el habitar poético del mundo, el habitar religiosamente el mundo, la experiencia mística del mundo, que no es que de alguna manera diga que la precisión y el cálculo carecen de sentido, pero le están diciendo a la precisión y el cálculo que es que además de esa manera hay otras maneras de habitar el mundo, y eso es lo que la racionalidad ilustrada nos ha, dijéramos, matado. Entonces ese volver a la experiencia religiosa medieval, ese volver a los dioses griegos de Hölderlin, ese, dijéramos, habitar poéticamente el mundo, y por eso bien vale la pena ser poeta a pesar, dijéramos, de la penuria en que el cálculo nos ha sumergido. Esa es otra analogía, Sí, porque incluso me acordaba yo de lo que Camus reflexiona en el mito de Sísifo: nadie se suicida por un teorema. Pues si es un cierto o no, que 2 más 2 es igual 5, me tiro por una ventana, no es. Eso es cierto, y que yo a veces lo pongo pues es que la ciencia ha empobrecido la cultura porque le ha quitado las mediaciones simbólicas, es decir, lo que tú dices, la ley de la gravedad o un teorema para efectos de la geometría, sí, usted la puede explicar, pero en cambio un símbolo, por decir alguna cosa, la rama dorada, o por decir alguna cosa, Perséfone, o por decir alguna cosa, Merlín, o por decir alguna cosa, el Grial, o por decir alguna cosa, el habitar poético del mundo, eso ya hay que interpretarlo, y por eso ahí hay tantas posibilidades hermenéuticas, cosa que no ocurre con la ley de la gravedad. Usted la tiene que explicar o romper con ella, pero obviamente lo que tú dices, la ley de la gravedad ha sido magnífica, pero que yo conozca que alguien se haya suicidado por explicar la ley de la gravedad, yo lo veo muy difícil. A menos que se tire pues para explicarla. Bueno. Para demostrarla. Sí. Para demostrarla. Sí. Pero sería, dijéramos, para demostrarla. Sí. Entonces yo creo que la ciencia enriquece el mundo, pero también lo empobrece. En cambio, los románticos y lo que tú acabas de anotar de Camus, el mito, el símbolo, las mediaciones simbólicas, Perséfone, Deméter, por decir en el lenguaje griego, pero
para volver al mundo del Señor de los Anillos, para volver al mundo de Merlín, al mundo de Morgana, para volver al mundo de las propiedades mágicas, tanto de los metales como de las plantas, la mandrágora, por ejemplo. Todo eso que en una u otra forma, no solo en El Señor de los Anillos, sino también en el Nombre de la Rosa, estaba presente bajo el manuscrito de la risa, que de alguna manera lo que estaba planteando era que la ciencia no resuelve absolutamente nada y que la risa, si algo de alguna manera nos pone a vibrar, es con el misterio, es con la poesía, es con la duda, es con lo sobrenatural, es con el mundo, dijéramos, a través de la duda, como uno esa duda misma lo lleva a poner en paréntesis lo que la ciencia ha construido y lo lleva de alguna manera también a mostrar cómo el misterio es parte de la risa en el mundo. Sí. Entonces yo creo que esa reivindicación del misterio es también una de las analogías que Umberto Eco nos ha proporcionado para ir al mundo medieval. Bueno, muchas gracias. Por concluir el programa, que el resto queda en un misterio.